¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Hoy fijaos qué proyectazo os traigo. No puede tener más gracia y salero, no me digáis que con estas bolitas que le hemos puesto ya para terminar el diseño. Fijaos qué gracia tiene, también se las podéis poner en la manga. No te puedes perder el tutorial de hoy, es súper sencillo, se trabajan dos piezas iguales que vas a aprender así de rápido, las unes y fíjate qué estilazo tienen. Yo hoy voy más de sport, pero esto mismo lo puedes colocar con cualquier look, así que no sé qué esperas para empezar. Yo lo he trabajado en algodón, pero lo puedes hacer de lana o del material que a ti te apetezca. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4,5 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Bueno, vamos a ver cómo trabajar nuestro hexágono. No hagáis mucho caso ni al hilo ni al tamaño de aguja porque todavía no lo tengo claro y estoy decidiendo la combinación de materiales. Así que vamos a ver cómo trabajar nuestro hexágono. Como siempre dejamos un palmo, vamos a hacer en esta ocasión un anillo mágico, ¿veis? Cojo, rodeo y meto la aguja por aquí, cojo el hilo de atrás y hago una cadeneta. ¿Veis que si tiro ya de este hilo se va cerrando mi anillo? Y yo voy a trabajar en torno a estas dos hebras, ¿veis? Y así se va a ir ocultando. Voy a comenzar trabajando un falso punto alto, que es un punto bajo, una cadeneta y entrando en estas dos hebritas trabajo otro punto bajo. Y este va a ser el primero de los 4 puntos altos que voy a trabajar en mi primer bloque. Lo voy a separar de 2 cadenetas del siguiente bloque de 4 puntos altos y voy a seguir trabajando así hasta tener 6 bloques de 4 puntos altos separados por 2 cadenetas. Fijaos que ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bloques, trabajamos 2 cadenetas y cerramos aquí en el falso punto alto con un punto deslizado. Voy a girar y voy a trabajar un punto bajo, 6 cadenetas y punto bajo en el mismo hueco. Repetimos 6 cadenetas y hago punto bajo en el siguiente hueco o pico y otras 6 cadenetas. De nuevo punto bajo aquí y si os dais cuenta la secuencia es trabajar 2 puntos bajos en cada pico, en cada hueco y entre punto bajo y punto bajo siempre va a haber 6 cadenetas. Esta vuelta no tiene pérdida. Llevo trabajados 11 arcos. Si os dais cuenta, estos se van marcando como para esquinas. Veis que cerrados están y estos para lados, donde se ve el arco más alargado. Y en el último arco, en el número 12, hago solo 3 cadenetas y trabajo un punto alto aquí en este punto bajo. ¿De acuerdo? Estoy sustituyendo 3 cadenetas por un punto alto para así comenzar en la vuelta siguiente en mitad del arco y no aquí. Así que giramos, ¿veis?
hago un punto bajo y ahora 3 cadenetas. Esta vuelta número 3 vamos a trabajar todo el tiempo 3 cadenetas punto bajo, pero fijaos en los arcos que son de mis lados que veis más alargados, como el que acabamos de trabajar, hacemos un punto bajo, 3 cadenetas y llego aquí a este arco que va a ser de mi esquina, por tanto 3 cadenetas y vuelvo a hacer punto bajo en ese arco, 3 cadenetas y vengo a este punto alargado de mi lado y hago un solo punto bajo, 3 cadenetas, llego a otra esquina de nuevo y que voy a hacer 2 puntos bajos separados por 3 cadenetas y así voy a trabajar toda mi vuelta. Ya estoy terminando mi vuelta número 3, he trabajado 3 cadenetas, entro aquí en el primer punto bajo, cierro con punto deslizado y la siguiente vuelta quiero que me quede del derecho, así que no voy a girar. ¿Veis? Lo que voy a hacer es trabajar aquí punto bajo, cadeneta, punto bajo y tengo mi falso punto alto y trabajaré otros 3 puntos altos, 2 y 3. Llego a mi esquina, veis que se ha formado aquí este huequecito y voy a trabajar 2 bloques de 4 puntos altos, 2, 3 y 4, separado de 2 cadenetas. ¿Veis? Ahí voy a marcar cada vez que me encuentre uno de mis vértices del hexágono, trabajo ahí 2 bloques de 4 puntos altos separados por 2 cadenetas y en esta fila que tengo 2 arcos intermedios que luego en filas sucesivas según vayamos repitiendo tendré más, ¿vale? Pero siempre será igual. Pues trabajo aquí 1, 2, 3, 4 sin ninguna separación. De nuevo 4, 1, 2, 3 y 4 y en mi esquina me toca repetir lo mismo que hemos visto aquí. Mi bloque de 4 puntos altos separados por 2 cadenetas y así vamos a trabajar esta vuelta número 4. Bueno, ya estamos terminando la vuelta número 4, entramos aquí en mi espiguita como siempre hacemos con un punto deslizado, giramos de nuevo y ahora vamos a trabajar, veis, en este hueco punto bajo. En cada hueco, entre bloque de 4 puntos y bloque de 4 puntos haremos un punto bajo y entre cada punto bajo haremos 6 cadenetas. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Estamos repitiendo la vuelta número 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Llegamos a mi esquina. Punto bajo, 6 cadenetas y punto bajo y ya he marcado aquí otra esquina, ¿veis? Vamos a trabajar así toda la vuelta. Un punto bajo sencillo aquí en los bloques entre esquinas y 2 puntos marcando una esquina de nuevo en mis esquinas. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Veis? Y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada hueco.
hasta llegar a mi esquina, que repetiré ese arco con 2 puntos bajos y no tiene pérdida. Y para cerrar esta vuelta recordemos que solo trabajamos 3 cadenetas y cerramos con un punto alto, para así quedarnos en mitad del arco para la vuelta siguiente que giramos. Punto bajo, 3 cadenetas, veis que vamos a repetir la misma secuencia, 1, 2, 3, ya llegó a mi esquina y recordemos que en la esquina trabajamos un arco completo, ¿veis? 2 puntos bajos separados por 3 cadenetas. Y trabajaremos así repitiendo de las vueltas 2 a la 5 todas las vueltas que necesitemos. Fijaos, voy a cerrar esta vuelta porque en alguno de mis lados puede que vaya a dejar de crecer, así que cierro con un punto deslizado y, como os digo, siempre dejo un palmo antes de cortar mi hebra. Enhebramos aguja para disimular. Esto lo que vamos a hacer es venir aquí, ¿veis? Y vuelvo a entrar. Entro así, ¿veis? Y parece otra espiguita más. Y ya vengo a la cara revés de mi prenda. Y es cuestión de ir ocultando, pero con mucho cuidado que no se vea por el derecho. ¿Veis? Y nos tenemos que ocupar que se vaya quedando nuestra hebra bien trabada. Que no se quede apretado de más, ¿vale? No tiene que modificar su forma. Y cuanta más hebra se oculte, mejor, porque ahí está. Eso de ir a cortar por pereza, no, porque luego las prendas se pueden, si dejamos una hebra corta, luego nos podemos cargar en un momento muchas horas de trabajo. Así que si está ahí metida, incluso veis, cuando se queda corta lo que hago es que meto la aguja y ahora paso el hilo. Y esto así lo puedo repetir otra vez. Tiro un poco para que no se quede apretado y veis, paso. Otra vez mi aguja. Y fijaos, este era el inicio, mi anillo mágico, y ahora me toca también ocultar esta hebra. Si hago así, veo que viene de aquí. Y ya la he ocultado una vuelta, como hemos visto, porque todos estos 6 bloques los hemos trabajado en torno a las 2 hebras, pero si oculto una vuelta o 2 más, pues mira, eso que tenemos ahí asegurado. Así que es tan sencillo como coger y veis siempre en el lado que nos toca para continuar. Tenemos que ir hacia allá y todo tranquilamente. Cuando uno es principiante esto lo quiere hacer rapidísimo y llega y va cortando hebras y luego yo me he llevado más de un susto. No sabéis lo que es que un vestido de Granny's con el trabajo que tiene de repente se te estropee porque has ido cortando al tuntún las hebras.
sin ocultar bien una longitud suficiente. Y más cuando hace muchos cambios de color, pues hay que tener mucho cuidado. Así que fijaos, con una vuelta, como yo ya tenía otra previa, ya sería suficiente y ya sabemos ocultar todo tipo de hebras. Bueno, fijaos, después de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de puntos altos he parado de trabajar en redondo, he cerrado todo porque ya me mide así doblado por la mitad 19 centímetros y creo que para el ancho de mi manga está bien. Así que lo que voy a hacer ahora es probármelo y coser esta parte de aquí tanto en un lado como el otro para ver si me gusta este ancho y ya después veremos qué hacer tanto con el ancho de la chaqueta, con el bajo y con el largo de la manga, pero todo esto va a ser cuando nos lo vayamos probando. Veréis cómo así lo podemos adaptar a cualquier talla, ¿vale? Y súper importante para mí, esto es de verdad, lo hago siempre y lo sabéis, es localizar dónde está el inicio y final de vuelta y colocarlo aquí justo como nos cae más o menos por mitad de una de las caras de mi hexágono, ¿veis? La tengo por aquí, ¿sí? Va por aquí, pues por aquí vamos teniendo el inicio y final de vuelta. Si lo dejamos como cae más o menos por debajo de mi manga, ¿veis? Se verá mucho menos. Otra opción es aquí en el lateral también, pero siempre casi mejor debajo de la manga porque con el juego de la manga ahí se queda todo más oculto. ¿De acuerdo? Eso es importante porque claro, si nos queda así por mitad de un delantero, ¿veis? En este lado o en este o en la espalda, pues siempre se ve más, ¿no? Entonces, cuanto más ocultas nos queden, eso es un arte. Bueno, y una vez que tenemos nuestros dos hexágonos terminados como hemos visto y hemos hecho las costuras de los hombros, fijaos que la ventaja de este método es poder probárnoslo ya y vamos viendo cada una de qué zona le interesa seguir haciendo aumentos o no. Donde seguro vamos a querer trabajar más vueltas es para aumentar el ancho, tanto de la espalda como de los delanteros, así que seguro que vamos a hacer más vueltas desde esta esquinita hasta la de aquí atrás. El largo puede que quieras hacerla más larga, todo lo que tú quieras o no. En mi caso, la verdad es que quería dejarla cortita porque luego puede que lleve algún detallito decorativo que ya veremos y le dará un largo mayor, así que creo que yo el largo lo voy a dejar tal y como me ha quedado. Y las mangas, eso será para el final, que en mi caso puede que también lleve algún detallito o las deje así más cortitas, incluso cuando trabajemos más vueltas puede que queden más largas, así que eso es lo último que se debe trabajar. Así que vamos a continuar porque no puedo esperar más, que está casi terminada. El palmo, nudo corredizo, vengo aquí a la esquina directamente y en la primera vuelta lo que voy a hacer son comenzar simplemente con cadeneta, punto bajo y ya las 6 cadenetas. Y vamos viniendo aquí al hueco entre cada bloque de 4 puntos altos, 2, 4, 5, 6 y hacemos punto bajo. Y vamos a trabajar así hasta llegar a nuestro hombro. Y fijaos, al llegar aquí al hombro, veis en el hueco anterior, hacemos 6 cadenetas
Y como tengo este motivo aquí y este aquí, directamente lo que voy a hacer es trabajar aquí en la costura para que quede centrado. De nuevo 6 cadenetas y vengo ya aquí a este punto, a hacer el punto bajo y ya continúo así hasta el final de vuelta. Ya estoy terminando la vuelta, fijaos, desde aquí he dado toda la vuelta hasta aquí, ¿veis? Retomo y cerramos aquí con un punto bajo. Nos toca girar y volver para la vuelta siguiente y vamos a hacer un falso punto alto, un punto bajo, cadeneta y entro aquí en estos dos y hago un punto bajo. En el extremo solo es el falso punto alto y una cadeneta. Punto bajo aquí en el arco y ya sí que continúo haciendo 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, así hasta el final de mi vuelta. Estamos terminando la vuelta número 2, cadeneta y punto alto aquí en el punto bajo. Giro y ahora nos toca hacer vuelta de puntos altos. Entonces, en esta ocasión, como yo comencé a trabajar del derecho, volví del revés y ahora me toca la de puntos altos del derecho, pero tened en cuenta que como es un número impar, la repetición en la siguiente nos tocará cortar hilo y comenzar nosotros, forzar a empezar del derecho para que nos coincida siempre que es la parte que más se va a ver, los puntos altos, y siempre tienen que coincidir del derecho. Trabajo aquí un falso punto alto en el punto alto y aquí dentro 1 y 2 puntos altos. Esto solo en las esquinas. Esto solo en el principio y final de vuelta. En el resto trabajaremos 4 puntos altos con normalidad en cada arco. Fijaos, ya llevo casi 2 repeticiones de las 3 vueltas a falta de la de puntos altos y veis, termino haciendo punto bajo, cadeneta y punto alto aquí en el punto bajo. ¿Veis? Y si giro me quedaría del revés la vuelta de puntos altos. Estamos diciendo que eso es lo único que no queremos, que el resto, las de cadeneta, me da igual, así que dejo un palmo, corto y como quiero esa vuelta del derecho, pues vengo al otro lado y comienzo la vuelta, ¿vale? No me importa, vengo aquí al punto alto y añado hilo. Y comienzo de nuevo el punto bajo, cadeneta y punto bajo aquí y recordad que en el primer y último bloque aquí dentro solo hacemos 2 puntos altos y en el resto hacemos 4 todo el tiempo. Y creo que para mí esta va a ser mi última vuelta, que me voy a quedar en 2 repeticiones y voy a trabajar esto mismo en los 2 hexágonos. Bueno, y ahora que tenemos las dos partes y pensamos que las dimensiones nos van a gustar, ya que en mi caso de ancho cada parte mide casi 30 centímetros, lo que voy a hacer es fijar por el lado revés, que os lo digo siempre, es trabajar de aquí hasta un poco antes de los hombros y además de abajo hacia arriba, porque así podemos abrir o cerrar más. En este lado es hacer directamente un
una vuelta de puntos bajos. Fijaos, cogemos una espiguita de un lado, el punto de un lado y del otro. Hacemos punto bajo, entro en el siguiente, en uno de cada lado, punto bajo. ¿Veis? Es súper sencillo, se trabaja muy rápido y una vez que nos lo probemos podemos deshacer y ya hacer, si queremos, una costura más fina. ¿Veis? Entro, lo pongo así, espiguita, espiguita. Bueno, monas, y ahora viene la prueba de fuego. Acabo de unir las dos partes, ¿veis? Rápidamente con puntos bajos para poder hacer una primera prueba y ver si me gusta el ancho. Así que todavía no me la he probado. Vamos a ver qué tal. Estoy llena de hebras. Bueno, monas, y aquí vemos los dos hexágonos simplemente unidos por la espalda. No hemos hecho ningún tipo de forma al cuello porque se trata de hacer algo muy sencillo en este proyecto. Y la gracia se la vamos a hacer ahora con los detallitos que haremos a continuación. Y ahora estoy trabajando en todo el bajo esta vuelta de los puntos bajos con las 6 cadenetas en todo para unificar el bajo, ¿veis? Y lo que estoy haciendo es que como era para estos bloques de 4 puntos altos, pues aquí cojo 2 vueltas y 2 vueltas para que mida más o menos lo mismo. Fijaos, estoy cortando flecos de 17 centímetros y lo que hacemos es doblar por la mitad y venimos aquí al arco siguiente que nos toca al centro. ¿Veis? Cogemos así y lo pasamos. Y ahora vamos a pasar estas dos hebras por aquí. ¿Veis? También se puede hacer con la mano, no tiene pérdida. ¿Veis? Que queden más o menos del mismo largo. Mis dos hebras y a continuación cojo una aguja de crochet finita adecuada para la bolita que estemos utilizando. ¿Veis? Y lo que voy a hacer es o paso una o paso las dos hebras según sea. ¿Veis? Entro ahora mi aguja y paso mi otra hebra. ¿Veis? Y vamos teniendo así, no sé si colocaremos más bolitas cuando lleve toda la vuelta o si por ejemplo haremos un nudito, estoy haciendo las anteriores para que se quede ahí en el sitio, ¿vale? Esto ya cada una según el material que esté utilizando y la idea seguramente después sea deshilachar estos flecos. ¿Veis? Ir deshaciendo y separando, pero todavía no vamos a hacer hasta que nos sepa cada una si va a poner una bolita, 2, 3 o las que quiera. Fijaos, finalmente he puesto 3 bolitas y lo que hago después es con las dos hebras hago un nudito simple y luego lo que hago es que deshilacho, voy a sacar cada hilo. ¿Veis? Sacamos todos sus hilitos. Y ahora cogemos todos y los giramos así.
¿Veis? Y así van quedando, así. Fijaos, y ahora estoy cosiendo bolitas porque me ha parecido otro acabado que estaba muy bien para el borde de nuestros delanteros. Entonces, tan sencillo como que cojo, veis, he pasado. Voy trabajando todo el tiempo por los huecos así de los puntos altos con la espiguita. Entonces he sacado el hilo, he metido bolita, lo paso para atrás, paso por el siguiente para adelante, cogemos bolita y volvemos a repetir. Y vamos ajustando la tensión desde el principio como nos gusta. Entonces, ¿veis? Entro por el punto siguiente y vuelvo por el siguiente. Y metemos otra bolita.